Bueno, pues hemos aquí informado desde temprano que el Senado de la República pues finalmente votó ya en una parte final de este proceso legislativo en 3 horas la reforma, las modificaciones a la ley de amparo y bueno, pues se envía a la presidencia, se envía al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y bueno, pues entre en vigor esto que se ha aprobado en el Congreso. Hemos invitado a 2 legisladores, a 2 diputados para hablar de este tema, cada uno con su perspectiva. Estamos con Hugo Eric Flores, que es el diputado federal por Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Gracias por estar aquí. Emilio Suárez es diputado del PRI y es secretario de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Hacienda que dictaminó la reforma. Emilio, buen día. Gracias, Carmen. Saludos a todos los que nos escuchan y contentos porque es un tema bien importante para todos los mexicanos. Importante, Emilio. Hugo Eric. Y bueno, decías, Emilio, déjame retomar, que es un tema que no se entiende fácilmente porque hay mucha cuestión técnica y demás. Empecemos por ahí. A ver, Hugo Eric, ustedes que son los que procesaron la iniciativa de la presidencia y que al final de cuentas han votado a favor de esto. ¿Cómo lo explicas? Mira, Carmen, para decirlo de manera muy rápida, el derecho no puede ser estático. Finalmente el amparo es el instrumento más poderoso que tenemos los ciudadanos ante los actos de autoridad. Había que actualizarlo. Había mucha jurisprudencia ya al respecto. Se habían venido acumulando a través de la 9ª y la 10ª época, para la gente que nos escucha, son tiempos determinados que ponen las resoluciones del máximo tribunal de la Suprema Corte, y la jurisprudencia es obligatoria. Básicamente lo que hace esta reforma, eso es lo más importante, es el alma de la reforma, es incorporar las tesis jurisprudenciales a la ley. Hay muchos temas más importantes de actualización, de modernización, pero lo real es que se está poniendo muchas tesis jurisprudenciales ahora en la ley. Ya eran obligatorias, por cierto. A mí me parece que ponerlas en la ley de amparo significa darles fuerza, porque además abre la posibilidad de una nueva reinterpretación en el futuro de esta nueva época de la Suprema Corte de Justicia. Yo he escuchado con mucho asombro las descalificaciones que se hacen cuando esto, por cierto, tampoco es tan novedoso. Pero es que hay 2 pensamientos, hay 2 maneras de pensar. Unos que creen que el derecho tiene que ser estático y la legislación también, y otros que entendemos que esto no puede ser estático y que era momento de actualizar y sistematizar muchos de los derechos que da la ley de amparo. Emilio Suárez del PRI, ¿qué es lo que dices? A ver, yo creo que para la gente que nos escucha, porque normalmente el amparo se asocia a temas penales, es decir, oye, me quieren meter a la cárcel, me voy a amparar. Pero es mucho más complejo de eso, es mucho más cercano a la gente y desgraciadamente para todos es tan técnico que la gente no lo logra entender. ¿Quiénes están involucrados? Pues desde la gente que tiene un restaurante, que tiene una autorización, un permiso, una licencia, los indígenas, los ambientalistas, los doctores, los enfermos. O sea, en general, esta reforma implica y trastoca la vida de todos los mexicanos. Y desde nuestra perspectiva, hay 2 temas que nos preocupan. Primero, el acceso a la justicia. Lo decía bien Hugo Eric. El amparo es el mecanismo que se ha construido en nuestra historia jurídica para defender al ciudadano, para defender los derechos humanos respecto a los abusos de autoridad. Y hay 2 cosas que nos preocupan. Uno, que es parte del corazón del amparo, que tiene que ver con la suspensión. ¿La suspensión qué es? Es básicamente cuando una persona ve afectada su esfera jurídica, tiene la posibilidad en el amparo de que esa afectación no siga causando daños con el paso del tiempo. ¿Y qué sucede? Que normalmente el juez de amparo hace una evaluación si es permisible, dable para quien está sintiendo que está afectado en sus derechos, el que esos daños se mantengan, se suspendan hasta la resolución final para saber si alguien está siendo sujeto de abuso de autoridad. Esos son los temas que están en juego, esos temas son los que nos preocupan. En el caso de la suspensión se ponen requisitos y estándares mucho más complicados
que ponen a los jueces pues, en un problema para decidir si la colectividad está por encima de los intereses o las afectaciones que tiene una persona. El otro tema que nosotros hemos señalado y que además es público es el tema del interés legítimo. Y el interés legítimo, hay una evolución en el derecho de amparo que tiene que ver básicamente, transita del interés jurídico, que es básicamente el interés jurídico afectaba solamente a la persona que promovía el amparo. Y el interés legítimo, que además fue reconocido por la propia izquierda cuando se reforma la ley de amparo a una propuesta específicamente del PRI. El hoy encargado de la reforma electoral, Pablo Gómez, dice, oye, pues, el interés legítimo es una lucha que ha ganado la sociedad civil y es básicamente la posibilidad de hacer planteamientos a la justicia para que, independientemente de quién esté promoviendo el amparo, exista un beneficio. Los temas más claros son temas ambientales, ¿no? Temas del agua, temas de comunidades indígenas, y eso es lo que nosotros también creemos que se está trastocando con esta reforma. Hoy en la mañana me amanecí con algún rechazo del Consejo Coordinador Empresarial. Hay una perspectiva desde el mundo del derecho, desde el mundo de la persona, que yo le había dicho, pero hay otra perspectiva que no debería pasar desapercibida, y es básicamente la confianza y la certeza que tienen los mexicanos, el sector empresarial, el sector productivo, en el sistema jurídico mexicano. Nosotros hemos sostenido desde hace tiempo que el país hoy, el mundo no necesariamente lo está viendo con buenos ojos. El mundo de los inversionistas, porque además... Sí, el Consejo Coordinador lo considera regresivo. O sea, a ver, las MIPYMES, que es básicamente aportan el 70% del Producto Interno Bruto, están metidas en esta reforma. Cuando hay una revisión de lo que está creciendo México en el mundo, no me estoy saliendo del tema porque es muy importante. México está creciendo, hay una perspectiva de crecimiento del 1%, América Latina del 2%, Europa del 3%. ¿Cómo es posible que México, siendo vecino de Estados Unidos, siendo el país que más estamos abiertos al comercio, solo estemos creciendo, tengamos la perspectiva de crecimiento del 1%? La respuesta está en eso, Carmen, en que básicamente lo que se está viendo en el mundo es falta de certeza jurídica en las inversiones. En la ley de amparo, ese es el problema. Ese es el problema, dices tú. Y bueno, déjame escuchar a Hugo Eric Flores. Aquí sí ya los empresarios se han manifestado. ¿Ustedes cómo defienden este tema, de la suspensión? Hay muchas preocupaciones. Hemos oído a varias voces aquí. El magistrado en retiro, Juan Pablo Gómez Fierro, estuvo aquí ayer y decía, el tema es la suspensión. Claro, también la retroactividad, de la que hablaremos aquí. Pero a ver, ¿cómo explican y justifican las modificaciones en materia de suspensión? Mira, es bien importante el tema, porque nuestra perspectiva es que ha habido un abuso, Carmen, de las suspensiones. Pagan, pero aquí el tema es, no se desconoce eso. Usos y abusos del amparo, pero aquí el punto, Hugo Eric, es que pagan justos por pecadores. Mira, yo no lo creo. ¿O cómo? Al contrario, mira, ¿sabes qué? ¿Esto tiene dedicatoria, Salinas? No, yo no lo veo así. ¿No lo ves así? Yo no lo veo a eso así. Suena. No, yo no lo veo así. Mira, fíjate, ¿qué tan grandes han sido los abusos que ahora era más importante obtener una suspensión provisional o definitiva para interrumpir el acto de autoridad que ganar el amparo? Muchas gentes pensaban que habían ganado un juicio de amparo porque tenían una suspensión, ya sea provisional o definitiva. Y te pongo un ejemplo muy sencillito. Pero bueno, eso es una percepción equivocada. Es una percepción, pero te pongo un ejemplo muy sencillito. Mira, la gente iba a buscar suspensiones nada más por buscarlas y se dio una gran carga de trabajo a todos nuestros tribunales. Los amparos se volvieron machotes. Cuando uno comete una infracción, voy a poner este ejemplo, de tránsito y va tomado y te agarra el alcoholímetro, cuando llegas al torito, hay ahí gente esperándote para venderte un amparo y puedas no quedarte la noche en el torito. Y entonces sales porque tienes una suspensión. La gente cree que ganó un amparo, no ganó una suspensión para después... Si no después... ganas, regresas al torito. Sí, bueno, pero es que se daban ya de manera automática. Fíjate hasta dónde llegó la corrupción del sistema, que esos machotes se convirtieron en que salías de manera automática y regresabas cuando quisieras para purgar Pero regresabas. tu falta administrativa solamente en el día.
ya no estando. Bueno, pues entonces, ¿en dónde está el castigo, la pena? Pues no existió. Es solamente una noche lo que te tienes que quedar. A ese nivel, imagínate, en una cosa tan pequeña, se estuvieron obteniendo suspensiones y suspensiones por todos los temas. Ese es el tema. Ahora, ¿qué es la propuesta de la reforma? La propuesta de la reforma es poner un test. Es decir, qué sí se puede otorgar y qué no se puede otorgar. ¿Cómo se puede otorgar esto y cómo no se puede otorgar? Por cierto, basado en jurisprudencia, en tema que ya era obligatorio. A ver, Emilio, dejemos aquí un punto de lo que está diciendo Uric. El torito, como ejemplo. No Salinas Pliego, sino el torito. A ver, porque yo creo que es relevante. Ayer lo decía el coordinador, bueno, no fue ayer, fue en la madrugada. Sí, ayer en la madrugada. El coordinador decía, a ver, está clara que lo que está motivando la reforma dio solo el caso del 2025. Dijo, son 2,000 créditos fiscales y hay 100,000 millones de pesos en juego. No, la verdad es que es mucho más amplio el problema. El problema son casi 200,000 créditos fiscales que valen 2 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Sí hay un tema. Hay un tema. Claro que hay un tema. Y yo creo que lo que está sucediendo, por eso académicos, sociedad civil en general, pues, muestran su preocupación, es que se está transitando de empoderar al ciudadano a empoderar al Estado. Y la pregunta es, en la que tú estás haciendo del torito, es ¿de dónde está el error? ¿No? ¿El error está en los jueces o está en las autoridades administrativas? Y yo creo que en gran medida el error está en las autoridades administrativas. Nosotros hemos dicho y lo hemos sostenido que la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Ley de Amparo, no están tocando los temas que realmente le interesan a la gente. Uno de ellos es el Ministerio Público. No hemos escuchado una sola propuesta del Ejecutivo Federal que tenga que ver con el Ministerio Público o específicamente con quien está encargado de llevar sanciones administrativas, en este caso una sanción administrativa que es llevarte al torito. Nosotros pensamos que los problemas estructurales de justicia en el país están en otro lado. Hugo Eric, a ver, ¿qué dices de esto? Mira, cuando se daña el interés social, Carmen, es necesario hacer que todos los contribuyentes paguen. ¿Dónde está la lesión al interés social? Que es uno de los puntos ahora del test que van a tener que tener los juzgadores en el momento de otorgar un amparo. Vámonos a cosas más reales, más importantes. Dicen, es una reforma recaudatoria. Claro que impacta de manera muy importante el tema de recaudación. ¿Por qué? Porque cuando se deja de pagar impuestos, el presupuesto federal queda dañado y se lesiona el interés público. Porque estos son los recursos presupuestales que finalmente tenemos que ver traducidos en obras, tenemos que ver traducidos en todo esto. A ver, Lo que pasa es que ellos parten del supuesto que el crédito fiscal pues es real y que la autoridad tiene la razón. Pero a mí me ha pasado. Yo he tenido diferencias con el SAT y no me han devuelto el dinero. La pregunta es, esa persona... No por una... bueno, entonces no por el tema, mi querido. No, pero hay muchas MIPYMES que les vas a negar la posibilidad de poderse amparar y tenerse que ir prácticamente hasta el procedimiento de ejecución para poder conseguir el amparo. Cuando ya está muerto el tema, cuando las MIPYMES específicamente viven del día a día, viven del flujo, compañero. Oye, pero no, eso es un poco un exceso que está diciendo. No, te lo oí escuchar en la tribuna de la Cámara. Eso no, en la Cámara no se puede debatir a gusto. Se debate mejor aquí, Carmen. Eso no es Salinas Pliego, Esos son las MIPYMES. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Pero tú dijiste una cosa en la tribuna de la Cámara. ¿Se tiene que garantizar el 100%? No, porque vas a una afianzadora y tienes que garantizar el 10% de eso. Entonces, eso que tú sostuviste en la Cámara no es cierto. A ver, ¿qué pasa? Vamos a suponer que hay un embargo de cuentas por parte del SAT, y hablando del mundo real, ¿no? Y no te a una MIPYME, ¿qué va a pasar? Mataste a la empresa, viven del flujo. No la mataste por una simple y sencilla razón. Que ante el congelamiento de cuentas tienes otras posibilidades. Que es inconstitucional, y si tú demuestras perfectamente que te va a hacer daño a tus finanzas,
que es inconstitucional. Se va a poder otorgar la Por suspensión. Se ha venido construyendo una mentira y un falso debate, Carmen, de que no se va a poder amparar a la gente. Claro que se va. Eso es un discurso político. Quiero que me demuestren en el texto de la reforma dónde dice eso que han venido sosteniendo, que se va a dañar, que no va a haber suspensiones. Yo quiero que me enseñen dónde dice eso. Lo que estamos diciendo es que ahora los jueces, atendiendo lo que ya eran criterios jurisprudenciales, van a tener que hacer una revisión de cada uno de los puntos y van a tener que demostrar que no se está dañando el orden público o el interés social. El amparo fiscal, te hago una pregunta. De acuerdo a la reforma, ¿hasta qué momento lo puedes presentar? El amparo fiscal. A ver, ¿y la suspensión? El amparo fiscal. El amparo fiscal. Es que de todas maneras nunca se presentaba sino hasta que te daban el crédito. Es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que ahora un juzgador va a tener que decir, se tienen que cumplir este y este requisito, que por cierto ya era obligatorio, porque ya estaba en la jurisprudencia y ahora lo estamos poniendo en la ley. Hay un dato que está tocando, el que había dicho, ¿no? El tema de congelamiento de cuentas. La Corte, y ya... Pero detente entonces, porque estamos en un punto importantísimo y vamos al congelamiento. Pero en este caso, a ver, ¿se está planteando el interés público? O sea, que el juez tiene que identificar si hay o no un daño al interés público. Pues eso es un concepto muy amplio, ¿no? Demasiado amplio de interpretación. Y uno podría preguntar, y te pregunto, Hugo Eric, perdón que ahora regrese contigo, estamos hablando del interés público que se ha interpretado por el juez o la jueza. Eso suena muy progubernamental, porque suele confundirse el interés público con el interés del gobierno. Mira. ¿O no? Sí. Y ese es el punto. Sí, pero el gobierno constitucionalmente tiene la obligación de defender el interés público. Sí, pues. Pero no el juez. Si alguien no paga impuestos. Pero el interés público es un concepto mucho más amplio que el gobierno. Y ese es el punto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, como dejas esta franja ancha de que el juez diga, pues, que es interés público. Mira, lo que pasa es que estamos sistematizando. ¿Sabes qué? Un juez ahora va a tener que determinar, ¿hay una lesión jurídica? Si hay la lesión jurídica, entonces procede que le den la suspensión. Si esa relación jurídica tiene relación con lo que el contribuyente se está quejando, denle la suspensión. O sea, hay un test, hay determinaciones perfectas en esta reforma que dicen en qué casos el juez puede y sí. No se va a dejar lugar tanto a la interpretación. No lo hacían los jueces, no lo hacían, era jurisprudencia y no lo hacían. Entonces, ahora se está poniendo en la ley. ¿Qué dices, Emilio? A ver, yo creo que es parte también de la reforma judicial y de los jueces del bienestar. Y tú lo dices bien, Carmen. La pregunta es, ¿estos jueces a dónde van a inclinar la balanza? Si el test sobre el interés, si es, oye, ¿el Estado debe recaudar? Sí debe recaudar. Oye, ¿es necesario hacer contribuciones? Pues es una obligación constitucional. En eso todos estamos de acuerdo. Pero si hay una diferencia del particular con el Estado, debes garantizar, y esa es la pregunta, debes garantizar los mecanismos de defensa. Hoy, en la reforma, las MIPYMES solamente van a poder acudir al amparo hasta la etapa final. Eso es una mentira. No es cierto. Eso es una mentira. Por una simple razón, Emilio. Si tú estás diciendo hasta la etapa final, no, desde el momento en que a ellos se les da un crédito fiscal, en ese momento ya pueden acudir a tribunales. Si tú a lo que te refieres es que hasta el final se le cobrará el crédito fiscal, ahí sí tienes razón. El procedimiento de ejecución. Es el proceso de ejecución. Ya estaba así. Lo que se está haciendo es lo que era jurisprudencia, que era obligatoria para los jueces, Carmen, ahora lo estamos poniendo en la ley. Esa es la única diferencia. ¿Para qué? Para que estos jueces sean sancionables en el caso de que estén otorgando suspensiones provisionales como si fueran boletitas de papel. O sea, se van a sancionar a los jueces que hagan eso y lo va a resolver el Tribunal de Disciplina. ¿Quién va a resolver que un juez hizo las cosas de tal o cual manera? El Tribunal de Disciplina. Y si los jueces otorgan suspensiones regaladas nada más o porque incurren en actos de corrupción. Según el Tribunal de Disciplina. Sí. No, pero según el tribunal, pero nada más que ahora hay requisitos. Esos requisitos ya estaban en la jurisprudencia. Ahora lo estamos poniendo en la ley para que nadie se lo salte. Ese es el objetivo al final. Y de eso no se ha hablado tanto. Esto que se puso en la ley ya era obligatorio, Carmen. Y nadie ha dicho eso. Yo creo que nos ha hecho falta a nosotros defender más el punto. Ya era obligatorio de acuerdo al 217 de la ley de amparo, pero los jueces no lo estaban aplicando.
A ver, Emilio Suárez, ¿qué dices al respecto del punto? Porque aquí se está planteando que se coloca al juez para determinar el interés social y el orden público. Sí, pero Son los dos conceptos, ¿no? Sí. A ver, ya nos cuentas ahora cuáles son los específicos puntos, pero aquí están dos conceptos, interés social y orden público, que deben ser considerados por los jueces para dar o no suspensión. A ver, es parte de lo que nosotros hemos señalado. Y además también lo explicó muy bien la ministra Olga Sánchez Cordero en sus intervenciones. Es una definición que queda abierta y que al final quien pierde es el ciudadano. O sea, dice Uber que hay puntos específicos, que no queda abierta. No, en la redacción de la legislación queda abierto. No. Dice que no. Dice que sí. Existe, A ver, está ¿sí o no? clarito. Los requisitos son que existe una lesión jurídica, que hay una relación de causa-efecto entre el acto reclamado y la lesión jurídica y Sí. que la potencial anulación del acto reclamado produzca un beneficio verídico y evidente a la persona quejosa. Eso es lo que dice la reforma. Para que Y un juez pueda otorgar una suspensión. Sí, sí. Y que cause un daño significativo a la colectividad o beneficios ordinarios a la sociedad. Ahí está el test. Ahí está el test. Un juez va a poder otorgar una suspensión o inclusive después un amparo si cumple con esto. ¿Tú crees en realidad que los jueces del bienestar hacia dónde van a inclinar la balanza? A ver, estamos hablando otra vez, son consideraciones políticas. Ustedes nos dicen, adivinen qué va a pasar y además porque sus jueces son muy chafas, lo que quieran. Estaba peor. Había un sistema de corrupción perfectamente arraigado en el Poder Judicial y a pesar de que esto que estamos mencionando ya era jurisprudencia, no cumplían con ello. Ahorita todo el mundo está asustado, Carmen, pero porque todo el mundo ya sacó la bolita mágica. Aquí está el test y ahora está en la ley. Si los jueces no cumplen con este test, pues simple y sencillamente van a poder ser sancionables porque no cumplieron con lo que la ley dice. ¿Qué le pasa a un juez si no cumple ese test que tú dices? Bueno, aquí ya va a venir lo bueno. Vamos a ver qué va a pasar con el tribunal de disciplina. Vamos a ver qué va a pasar con ese tribunal. Sí, vamos a ver qué va a pasar. Pero estamos en una etapa de la formación de una nueva institución que tendrá que hacer sancionable esto. Los legisladores es la próxima etapa. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando un juez no cumpla con la ley de amparo? ¿Qué sanciones les vamos a poner? Bueno, y después, ¿quién va a aplicar esas sanciones? El Tribunal de Disciplina Judicial. Pues ese es el tema, porque se coloca en la ley todo esto y entonces viene el Tribunal de Disciplina. Por eso se habló de un Tribunal de Inquisición, Hugo Eric. Bueno, pero es que antes no existía. ¿Quién regulaba a los jueces? El Consejo de la Judicatura era absolutamente administrativo, ¿no? Y además, la verdad es que nunca logró consolidarse como institución. A ver, yo creo que evidentemente había mejoras en el tema del comportamiento de los jueces, eso no hay duda. Lo que sí creo es que se está empoderando al órgano de disciplina para rajatabla sancionar a los jueces cuando no existan resoluciones favorables al Estado. Yo insistiría, y además hay un tema de la suspensión, en el acotamiento de los efectos de la suspensión. Hay que ver solo hay que ver las nuevas causales para limitar las suspensiones específicamente. Cuando hablan ustedes, oye, vamos a ir en contra de los factureros. Está bien. Vamos a ir en contra de la delincuencia organizada. Está bien. No es todo el universo. Hay otro supuesto. El supuesto de las concesiones, permisos, autorizaciones. Uh-huh. Ibas a contar. La pregunta es, ¿a quién está dirigida la reforma de la ley de amparo? Yo creo que es una reforma que tiene destinatarios y que son los grandes capitales de este país. Pero están dejando de ver... Los grandes contribuyentes. ¿Y está mal? No. Está mal que se le cobre impuestos a los grandes contribuyentes. No, el problema es que tú veas, porque no, en el caso de las concesiones no son Está bien. Y yo creo que esas van a pasar el test, ¿eh? Sí. Si tú me dices, si yo fuera juez, voy a decir, híjole, hay una lesión a mi interés, sí, pum, paloma, ya, pasaste. Yo creo que esa suspensión se va a otorgar. Ustedes ya están imaginando que eso no va a pasar, pero ¿de dónde? Si aquí está el test y está hoy en la ley, en lo que acabamos de aprobar. Por razones de tiempo, una última cuestión respecto a la suspensión y les propongo ir con tema específicamente de retroactividad. Sí, a ver, ven. A ver, en el tema de la suspensión, Carmen, a nosotros nos preocupa, regresando a la certeza jurídica, el caso específico de los permisos, concesiones y autorizaciones. Hubo una corrección, ¿no? Ahí se dieron cuenta que había habido un error, tuvieron un error, no se corrige en el fondo. Básicamente lo que hicieron en la Cámara de Diputados fue
pensar en aquellos que tenían ya derechos adquiridos cuando había un título de concesión de por medio. El proceso de otorgamiento de un título de concesión va mucho más allá de eso. Es un proceso que inicia con unas bases, etcétera. De hecho, los problemas de corrupción más presentes en este tipo es previo al otorgamiento de un título de concesión. Esa parte no está resuelta. Y te doy un caso específico. Un título de concesión que tiene que ver con el servicio público de transporte. Hay una revocación, de acuerdo a la reforma, en este caso sí puede promoverse una suspensión. Pero si se niega la suspensión, a quien tiene el título de concesión, si se niega la suspensión y hay una revocación por parte de la autoridad, lo que hace normalmente cualquier autoridad es pues, que alguien preste el servicio. ¿Ok? Ese prestador de servicio, vía un contrato, y que hecho en los hechos ya ha pasado, hay un caso en el estado de Puebla, está indefenso y no tiene mecanismo para defender sus intereses si es que la autoridad después llega a algún arreglo administrativo con quien tiene el título de concesión. Yo creo que es, desde mi punto de vista, la retroactividad, el tema de la suspensión en materia de concesiones, los temas más complicados, evidentemente el interés legítimo y el ampliar el estándar de las suspensiones. ¿Cómo explica Hugo Eric Flores el tema de la retroactividad? Se colocó un transitorio que no se esperaba, que cayó del cielo, que no queda claro dónde llegó, a lo mejor tú sí lo sabes, en la Cámara de Origen, y luego se modificó la redacción, se le ha llamado pues la iniciativa Saldívar para aludir al exministro. Como haya sido, el tema es que está ahí de manera muy importante algo que algunos opositores han llamado retroactividad disfrazada. Sí. ¿Explica eso? Mira, yo fui quien presentó la nueva redacción del artículo 3 transitorio. ¿Inspirado en Saldívar? Mira, se tomaron algunas cosas de lo que dijo en una de las famosas mañaneras. El artículo se súper redactó, lo estuvimos discutiendo, platicando muchísimos días desde aquel redacción fallida en el Senado, ¿no? Donde decía que los asuntos en trámite. Mira, lo primero que tengo que decir aquí... ¿Ese cómo llegó, sabes? Del Senado. No, ahí sí no tengo idea. Acá les habló Saldívar. La redacción es muy grande, pero quisimos cubrir todas las hipótesis. A ver. Quisimos cubrir todas las hipótesis. ¿De qué va este transitorio que sí quedó? Lo primero que nosotros decimos es, la ley de amparo es una ley procesal que deriva... Un debate central, porque sí, claro, es un debate central. ¿Es procesal o es de derechos fundamentales? Esencialmente... Para que la gente entienda, si me permites explicar, y ahorita si quiere debatir. Sí. Hay dos tipos de leyes, las sustantivas y las adjetivas o procesales. Las sustantivas dan derechos, las procesales dan el mecanismo para llegar a tener esos derechos. Es muy fácil en el derecho penal. Hay un delito en el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales es la ley procesal o adjetiva, es la que da los mecanismos. Acá, ¿dónde está el derecho fundamental? En la Constitución. La ley de amparo es una ley procesal porque ahí se describen los mecanismos para que todos los ciudadanos podamos acceder al amparo. Entonces, la ley de amparo es una ley procesal. Sí, claro, más en el estilo mexicano, nuestra tradición mala, por cierto, de poner derechos fundamentales en la Constitución, pero también procesales, y en las leyes procesales poner derechos fundamentales y derechos procesales. Esa es una muy mala práctica, pero así está. El tema es que la ley de amparo es una ley procesal, sí o sí, porque ahí se ponen los mecanismos para que la ciudadanía tengamos acceso a este derecho fundamental. Emilio Suárez. Es justamente, esa es la trampa Saldívar. O sea, si tú te fijas, yo no tengo la menor duda que recibieron un telefonazo ahí de Arturo Saldívar en el Senado. ¿Sí o no? No le entendieron en el Senado, no le entendieron, Ladrón de Guevara puso lo que quiso. Luego, un poco para corregir el error, hicieron la propuesta del principio constitucional del artículo 14, lo dijo la presidenta dijo no habrá retroactividad. Y luego Saldívar dice, no, es que lo que no quiso decir, y prácticamente los puntos que trata Saldívar son los que se ven reflejados en la propuesta de reserva que presentaron en Morena. Yo no diría que lo presentaste tú, te tocó subir en tribuna, pero fue algo que avalaron todos, incluso el coordinador parlamentario. Y es lo que quedó. Y es lo que quedó. Y aquí la pregunta... Fue resultado de trabajo como de 2 semanas, ¿eh? Hay otro tema ahí en el tema del Parlamento abierto que no se hizo,
que se hicieron audiencias públicas a modo, pero bueno, más allá de eso, la discusión es, la reserva define que la ley de amparo es una norma procesal. Y yo creo que es una mala definición. Y hay algunos ejemplos, no lo digo yo, y lo apoyo y lo sustento, pero hay muchos especialistas. Centralmente la ley de amparo tiene normas procesales, pero hay normas sustantivas. Y un caso específico que fueron incorporadas en la reforma de la presidenta Sheinbaum. Y el ejemplo más claro es las restricciones para el otorgamiento de suspensiones. Cuando hay una valoración por parte del juez sobre el otorgamiento de suspensiones o no, hace una valoración sobre normas sustantivas, específicamente sobre derechos humanos. Oye, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho ambiental. Hay normas sustantivas contenidas en la propia ley de amparo. Y lo que es tramposo es decir, oye, las etapas que ya concluiste se van a regir por las normas procesales que ya que eran vigentes al momento en que promoviste. Todo lo demás se va a regular de acuerdo a las nuevas normas. Y te doy un ejemplo. Si obtienes una suspensión provisional y definitiva y después se va al recurso de revisión, la pregunta es, el organismo jurisdiccional de alzada, ¿bajo qué normas va a resolver? ¿Bajo las nuevas normas o no? Porque si no, de nada sirve haber aplicado las normas anteriores con suspensión provisional y definitiva cuando un nuevo juez va a decir, oye, pues yo hice una valoración sustantiva. Hugo Eric Flores de Morena y Emilio Suárez del PRI, se nos acaba el tiempo, tristemente este Super en Vivo se está acabando ya el tiempo disponible. Cerremos a reserva de seguir hablando del tema porque este asunto pues es muy grande y les propongo cerrar esta mesa entendiendo que lo que sigue es que lo publique la presidencia, que se publique en el Diario Oficial y que esto se convierta ya en la nueva realidad legal mexicana respecto a la ley de amparo. Cierra Emilio Suárez con la idea que quiera subrayar. A ver, yo creo que la justicia en México es mucho más amplia que la ley de amparo. Hay temas pendientes como el Ministerio Público, la Defensoría, la justicia cotidiana, el exceso de la carga de los jueces. En el caso de amparo, pues hay una parte que se está resolviendo, pero vamos a ver qué sucede. Pero más allá de eso, hay temas estructurales que hay que revisar qué pasa en el tiempo. El deterioro institucional tiene consecuencias. Hoy el país no está en recesión por las exportaciones, por el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos. Eso es lo que está en juego. Empleos, trabajo de la gente. Si no, ya lo escribía Gerardo Esquivel en una columna, no le metamos más incertidumbre al país. Y él hacía referencia a un chorro de situaciones, amparo, concentración de poder. Hoy te doy un ejemplo, Carmen, de lo que está en riesgo. La acción de inconstitucionalidad, que era un derecho de las minorías, se perdió con la sobrerepresentación legislativa que otorgó el Tribunal Electoral. Hoy, esa norma, el transitorio, que es inconstitucional, por lo menos en la sede administrativa en la sede legislativa de las minorías, no va a poder ser impugnada. Eso es lo que está detrás de que el país solo crezca el 1%, y eso es el riesgo y el reto que va a tener la presidenta. Hugo Eric Flores, ¿con qué cierras esta mesa? Con el tema de retroactividad y retroactividad. Yo no pude poner un ejemplo en la tribuna en la Cámara porque no me dio tiempo y aquí también me volvió a ganar el tiempo. Para decirle a la gente, no hay retroactividad. Todo lo que fue en el pasado hay derechos adquiridos y no se pueden tocar. Todos los actos futuros son con la nueva ley. Y voy a poner un ejemplo muy sencillito. Vamos a suponer que esto es un partido de fútbol, Carmen. Y hay un reglamento que dice pueden jugar de todas las edades. Y entonces hay un partido de fútbol y a medio tiempo dicen vamos a cambiar la ley y ahora solamente mayores de edad. Pues entonces van a decir, está jugando el muchachito de Tijuana, sáquenlo porque tiene 16 años, ¿no? Es medio tiempo. Entonces ellos dicen, no lo pueden sacar porque ya está el partido. No se puede sacar, no se puede dañar, no puede llegar el árbitro y sacarlo y decir, ya sálgase. No. Se tiene que terminar el partido de fútbol. Una vez que se termine esa etapa, pasan a la liguilla. En la siguiente etapa dicen, voy a alinear a este jovencito. No, pero es que la nueva ley dice que tiene que ser mayor de edad. No, ya no se puede porque ya sabías, en el medio tiempo no se le sacó al jovencito porque ya tenía derechos adquiridos. Pero ahora ya pasaron a la liguilla. Este reglamento son actos futuros. Quiero poner este ejemplo tan sencillo porque eso es lo que va a pasar.
todo lo que tenga ya derechos adquiridos no se puede tocar. Los siguientes actos son a partir de que entre en vigencia este decreto. Pues nos vamos, se acabó el tiempo, pero seguiremos hablando. Hugo Eric Flores de Morena, gracias por estar aquí esta mañana. Emilio Suárez del PRI, Gracias, Carolina, gracias por estar aquí. A los dos. Bueno, pues el tema Agradecidos. queda ahí pendiente para seguir debatiéndose. El punto aquí es que ha sido aprobado este conjunto de modificaciones a la ley de amparo en México y lo que sigue es publicar y seguiremos hablando del tema. Por lo pronto, una pausa, regresamos en la parte final. Volvemos.